Buenos días, hoy es el 25 de junio y esto es Grupo 01 de Cálculo 3. Hoy vamos a discutir el último de los tres grandes teoremas que coronan el curso. Si ustedes recuerdan, habíamos discutido dos teoremas ya, ¿ok? El primer teorema era el teorema de Green. Que relaciona el trabajo hecho alrededor de una curva cerrada con una integral doble, o, usando la interpretación hidrodinámica, la circulación de un campo de velocidades de un fluido alrededor de una curva cerrada, otra vez con la misma integral doble. Luego, en la última clase, vimos la generalización de Green hasta 3 dimensiones, y eso es el teorema de Stokes. Momentito, quiero chequear algo aquí. Bueno, ya, perdón, había algo mal, pero ya seguimos. Entonces vimos dos de los tres grandes teoremas. El teorema de Green y su generalización hasta 3 dimensiones, el teorema de Stokes. Ahora, hoy vamos a ver un tercer teorema. El teorema de Gauss de la divergencia. El teorema
de Gauss de la divergencia. Para hacer eso, nosotros tenemos que, en primer lugar, definir un nuevo término. Definición. Flujo. La palabra es flujo. Y de nuevo vamos a apelar a la interpretación del campo vectorial como un campo de velocidades, ¿ok? De un fluido. Y la definición hidrodinámica es la siguiente. La letra griega mayúscula, phi, que es el flujo, es el volumen de fluido que, déjame, que atraviesa a la superficie S en una unidad de tiempo, por unidad de tiempo. Ok, entonces la definición en palabras de el flujo, y el símbolo que se usa para el flujo es phi mayúscula, la letra phi mayúscula griega, es el volumen de fluido que atraviesa a la superficie S por unidad de tiempo. Aquí la superficie S no tiene que ser cerrada, puede ser como una placa, una sábana, por usar la palabra así, ¿ok? Uno puede ser un membrano
simplemente es alguna superficie y uno mide la cantidad de fluido que cada segundo, cada minuto pasa por él, y ese se llama el flujo del campo vectorial. Aquí F es campo de velocidades. Velocidades. Ok. Ahora, esto es la definición original de el concepto de flujo. La palabra en inglés es flux, F-L-U-X, okay. Pero la cuestión es, ¿cuál es su definición matemática? ¿Cómo se representa esto? Bueno, la idea es la siguiente. Uno contempla un elemento infinitesimal de área sobre la superficie S. Entonces aquí uno tiene lo que es efectivamente un prisma. Bueno, lo que uno tiene aquí abajo es el elemento ds. Entonces ahí uno tiene el elemento. Es un elemento de área en la superficie. Y uno tiene y aquí a la par voy a poner el ds. Y uno tiene un vector o un campo de velocidades. Uno supone que ds
es tan chico de que el vector de velocidad sobre todas las partículas que ocupan ds es constante. Se varía tan poquitico de que es el mismo vector. Supongamos que el vector es esta. Aquí está F. Ahora, F tiene componente tangencial y normal. Aquí está el componente tangencial y componente normal. Entonces, tangencial. Ahora, donde aquí es un ángulo rectángulo, ¿ok? Bueno, la componente tangencial simplemente hace que las partículas que ocupan ds van circulándose adentro de ds, ni sale ni entra. Es el componente normal que hace que el fluido pasa por ds. Y el componente normal nosotros sabemos es F punto N, donde N es la normal unitaria a la superficie, ¿ok? Entonces, es únicamente el componente normal que empuje las partículas para atravesar el elemento de área ds. Supongamos, ahora, nosotros recordamos de que si uno tiene una velocidad constante, y estamos suponiendo de que ds es tan chico, de que f es constante y por tanto su componente normal es constante, uno sabe de que la distancia que una partícula con velocidad constante ocupa es velocidad por tiempo. La distancia es velocidad por tiempo. Bueno, ahora, si volvemos a nuestro prisma, aquí uno tiene en cada partícula, uno tiene la componente normal actuándose en cada partícula en el elemento ds. Según la definición de flujo, es la cantidad de fluido por unidad de tiempo. O sea, el tiempo es 1. Entonces, ese simplemente es velocidad por 1. Un segundo, por ejemplo, un ciclo, no importa. ¿Okay? Ahora, pero velocidad, nosotros sabemos, es el componente normal, F punto N.
Así, esta distancia acá en una unidad de tiempo es, por la ecuación que acabamos de ver, es f.n. En una unidad de tiempo, cada partícula dentro de ds recorre una distancia de f.n. Ahora, pero cada partícula en ds ocupa la misma distancia o recorre la misma distancia. Por tanto, el volumen, usando el área de un prisma, que es el área de la base, por la altura, es f.n. Esa es la altura por ds. El volumen de este prisma es f.n ds. En una unidad de tiempo, la cantidad de fluido que atraviesa ds ocupa un prisma de volumen f.n ds. Ahora, si uno divide la superficie S en un montón de elementos infinitesimales de S de área, y uno suma los volúmenes de todos esos prismas de fluido en una unidad de tiempo, uno llega a la siguiente definición. Phi. Por definición analítica, es el límite de las sumas de todos esos volúmenes, o es la integral sobre toda la superficie de S de f punto n de S. Eso es la definición de flujo. Repito, es la integral de superficie de la componente normal de el campo de velocidades de fluido sobre toda la superficie S. Por unidad de volumen y unidad de tiempo, eso es la cantidad de fluido que está saliendo. ¿Ok? Ahora, no se olvide lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es el motivo para la definición de phi. No he demostrado nada, simplemente he indicado el por qué uno tiene esa definición. Tiene su origen en el concepto hidrodinámico de el campo vectorial como un campo de velocidades. ¿Okay? Ahora, calculamos uno o dos fluidos para ver cómo funciona esto. Uno, F es X, Y, Z. Y S
es la esfera x2 más y2 más z2 es 9. Entonces, una esfera de radio 3. Bueno, ok. Y entonces uno tiene ¿cuál es la normal? Es que uno tiene que calcular el integrando en la definición y el punto n. Bueno, hay una fórmula general, ¿ok? N para cualquier superficie es nabla a S sobre la longitud de nabla S. Y la razón, uno recuerde, es que nabla de la ecuación de la superficie es la normal al plano tangente y por tanto es la normal a la superficie. En este caso es 2x, 2y, 2z sobre 4x, raíz cuadrada, perdón, 4x2 más 4y2 más 4z2 y eso es, sacamos el 2 afuera, 2 por x y z sobre 2 por raíz de x2 más y2 más z2. Ahora el 2 arriba y el 2 abajo se cancelan y uno queda con x2, perdón, x, y, z arriba. Y abajo uno tiene el radical. Pero en la superficie, esa suma de cuadrados es constantemente igual a 9. Entonces, es igual a raíz de 9. O finalmente, n es x, y, z sobre 3. La normal a la esfera, en este caso, es x, y, z sobre 3. Bueno, ahora formamos el integrando en la integral de superficie para el flujo. Uno tiene de que f.n es igual a x, y, z punto, lo que acabamos de calcular, x, y, z sobre 3. O es x2 más y2 más z2 sobre 3. Pero en esta superficie, la suma de los cuadrados, x2 más y2 más z2,
sabemos es constantemente igual a 9. Entonces, este es 9 sobre 3 o simplemente 3. Entonces, en este caso muy particular, el integrando en la definición del flujo es una constante y uno obtiene que phi es igual a la integral sobre la esfera de 3 de S. Pero esto es 3 por la integral sobre la esfera de 1 de S. Y nosotros sabemos de que S es 3 por el área. De la esfera S y por la fórmula de Arquímedes, S es 3 por 4pi r cuadrado, 4pi 3 al cuadrado, y eso es 27 por 4 o 108 pi. Y aquí estamos hablando de un campo de velocidades. Vamos a suponer de que el campo, las unidades son centímetros por segundo. Y entonces es centímetros cúbicos por segundo. Entonces el flujo a través de esta esfera es 108 pi centímetros cúbicos de fluido por segundo. ¿Okay? Entonces, ese es nuestro primer ejemplo. Y ahora, alumnos van a preguntar, bueno, siempre sale de que el integrando es una constante y no. Lamentablemente así no es. Entonces, veamos un ejemplo donde uno ve de que la situación puede ponerse un poquito más complicado. ¿Okay? Ahora, para eso voy a quitar ya todo esto. Todavía no hemos hablado de divergencia, simplemente el concepto de flujo. Pero uno quiere limpiar todo esto para el siguiente ejemplo. Una cosa, mañana esta clase aparecerá en YouTube. Voy a otra vez escribir la fórmula para el flujo. ¿Okay? Entonces uno tiene que phi
es la integral de superficie sobre S de F punto N de S. Ok. Ejemplo 2. El campo F es X, Y 2 Z. La superficie es la pirámide limitada perdón, la pirámide no limitada, sino con vértices uh, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, 1. Hallar el flujo. Hallar phi. Ok. Bueno, aquí uno tiene una novedad. La novedad es de que la superficie no viene con definición analítica, sino una descripción geométrica de ella. Y para poder aplicar la fórmula como integral de superficie, uno necesita representarla analíticamente. Pero en primer lugar, pues, dibujamos la situación, ¿ok? Entonces aquí tenemos el eje de Z, el eje de X, el de Y, y aquí está el eje de X. X, Y, Z. Bueno, aquí uno tiene el punto 1, 0, 0. El punto
2, 0, 0. Y aquí el punto 1. 0, 0, 1. Y la pirámide tiene las siguientes trazas. Así. Así. Y así. Entonces, esta pirámide que tiene 4 caras, los matemáticos, claro, nunca pueden usar palabras sencillas. Ellos usan la palabra facetas. Tiene 4 facetas y vale la pena agregar el punto 0, 0, 0. Ok. Bueno, entonces uno quiere calcular el flujo de fluido saliendo de esta pirámide. Bueno, el problema es de que ya este es una superficie complicada, consta de varias piezas. Y uno tiene que calcular el flujo de cada pieza por separado. Ok. Y luego, el flujo es aditivo, o sea, una vez que uno calcula el flujo saliendo de cada faceta de la pirámide, o del tetraedro si quiere, luego uno va sumando todos los flujos para obtener el flujo total. Bueno, uno puede ver de que 3 de las facetas están en los planos coordenados. Entonces, uno vea phi 1 eso está en el plano XY. Bueno, ahí el plano XY tiene ecuación z igual 0. Por tanto, F, eso implica que F es X, Y, pero Z es constantemente 0, y entonces 0. Ahora, ¿cuál es la normal? Bueno, uno ve la normal sale abajo. Es la normal exterior bueno, y uno puede ver de ese normal es paralelo al eje de Z y tiene longitud 1, entonces N es 0, 0, 1 o la normal unitaria estándar K. Por tanto, F punto N
va a ser 0 más 0 más 1 por 0, 0, 0. Y el flujo phi1 es la integral de superficie sobre S1, la faceta en el plano XY, de 0 de S. Y la integral de 0 es 0. Entonces, el flujo por la faceta en la base o en el plano XY da 0. ¿Ok? Y eso es porque el integrando, una vez formada, da 0. Bueno, nos quedan 3 facetas más. Bueno, phi2 esa es la faceta en el plano YZ. Que es X igual 0. Bueno, ahí también phi2. Ustedes pueden chequear eso en la casa. Sale 0. Phi3 que es en el plano AZX. Y ahí está en Y igual 0. Y otra vez, phi3 da 0. Entonces, las tres facetas en los planos coordenadas dan 0. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa en la faceta inclinada? ¿Ok? Que voy a tachar. ¿Qué pasa con esa faceta? Entonces uno tiene phi4. Bueno, phi4 es un plano inclinado. Y uno dice, ok, no tenemos dada una ecuación para él, pero si nosotros recordamos la primera parte del curso, hay una fórmula general
para la ecuación de un plano si uno conoce sus puntos de intersección con los ejes coordenados. Y en este caso es x sobre 1 más y sobre 2 más z sobre 1 es 1. Eso es una instancia particular sobre para la ecuación de un plano si uno conoce sus puntos de intersección en los ejes coordenados, ¿ok? Y nosotros podemos ver para x es 1, 0, 0, para 2 es 2. Para 2 ese es 0, 2, 0. Perdón, fue un error. Ok. Entonces, y finalmente para z es 0, 0, 1. Ahora, si uno multiplica por 2 para quitar todos los denominadores, uno tiene 2x más y más 2z es 2. Muy bien. Ahora, uno quiere ya formar. Sí, mi amor, ¿qué pasó? Ay, momentito, hay un problema en la casa, ese ocurre una vez en cuando, ¿ok? Entonces, ya vengo.
Bueno, ya volvemos. El problema en esta era de que tuvimos que obtener una representación analítica de la superficie cuyo flujo deseábamos encontrar. Ahora, para eso, según la fórmula para phi, una necesita la normal n. Bueno, uno puede usar la fórmula general que yo usé en el caso pasado, que es nabla f sobre la longitud de f, pero aquí también, siendo un plano, uno sabe de que los números directores de la normal del plano son los coeficientes de x, y y z. Y entonces aquí uno tiene que n es igual a 2, 1, 2, dividido por la longitud de esto, que es 4 más 1 más 4, o 2, 1, 2 sobre 3. Por lo tanto, ya uno tiene calculado la normal para este plano es el vector 2, 1, 2 sobre 3. Así, uno tiene que f.n va a ser igual a x, y, 2z por 2, 1, 2 sobre 3. Y uno calcula, eso es 2x más y más 4z sobre 3. Y el integrando, y así el flujo phi va a ser la integral sobre S4 de 1/3 2x más y más 4z de S. Y ahora ya tenemos nuestra próxima tarea. Deseamos convertir la integral de superficie en una integral doble corriente. Para hacer eso, uno tiene que elegir cuál ds vamos a elegir. Vamos a integrar sobre el plano XY, sobre el plano YZ, sobre el plano ZX. Bueno, supongamos, vamos a integrar sobre el plano XY. Eso significa de que vamos a integrar sobre lo que nosotros llamábamos un poquito antes, S1, el triángulo en el denominador, en la base de la pirámide. Pero primero, el integrando tiene que expresarse en términos de X y Y. Para eso hay que volver a la ecuación para el plano. Según eso, 2z
es 2 menos 2x menos y. Ahora, la cantidad en el integrando es 4z. Entonces, multiplicamos todo por 2 y uno tiene 4z. Es 4 menos 4x menos 2y. Y así, el integrando es 1/3 de 2x más y más 4 menos 4x menos 2y. Y eso es 1/3 de 4. 2x menos 4x menos 2x, y menos 2y menos y. Entonces ya tenemos el integrando, aparte del elemento de área, en términos simplemente de x y y. Ahora, para la ds, quitamos todo esto, ¿ya? Ahora, la ds, yo les di en la clase pasada varias fórmulas para ds, pero lo que podemos usar es, como es dx de y uno tiene z es f de x, y uno tiene que ds es raíz cuadrada de 1 más zx al cuadrado más zy al cuadrado de x de y. Bueno, aquí uno tiene que z es 1 menos x menos 1 medio y. Esto implica zx es menos 1, zy es menos 1 medio, y esto implica que ds es la raíz cuadrada de 1, perdón, más menos 1 cuadrado, que es 1, más menos 1 medio cuadrado, que es un cuarto de x de y. Y esa es raíz de 4 más 4, 9
cuartos de X de Y. Y eso es 3 medios de X de Y. Por tanto, phi es la integral ahora doble, no superficie, doble integral sobre la faceta en el plano XY, que es S1, de 1/3 4 menos 2X menos Y, 4 menos 2X menos Y, por 3 medios por dx de Y. Y el 3 el 3 y el 3 cancela y uno tiene es igual saco un medio afuera, un medio integral doble sobre S1 de 4 menos 2X menos Y de X de Y. No hemos elegido el orden todavía. Entonces déjame chequear, es un medio, 4 menos 2X menos Y. Ok. Entonces ya hay que examinar el dominio de integración. Ahora, aquí ese es el eje de X, de Y. Esto es 0,2. Ese es 1,0. Y esto es la recta a 2X más Y. Es 2. Y ahora hay que decidir cómo vamos a integrar. Bueno, es más fácil despejar la Y. Uno vea de que Y es 2 menos 2X. Entonces, si integramos primero verticalmente, para una X entre
0, 0. Así uno obtiene, y luego x va desde 0 a 1. Y va desde 0 hasta y igual 2 menos 2x. Entonces, phi es igual a la integral doble de 4 menos 2x menos y. Primero integramos respecto a y. De y. Donde y va desde 0 hasta 2 menos 2x. Y luego x va desde 0 hasta 1. ¿Ok? Esto es la integral doble que finalmente nos da el flujo a través del plano inclinado. Ahora, vale la pena ver qué pasó ahí, ¿ok? No tuvimos, no se encontró como parte del enunciado una representación analítica del plano inclinado. Entonces, primero, uno tenía que obtener la ecuación del plano. Así lo hicimos. En base de eso, obtuvimos la normal, usando el hecho de que la normal se forma de los números directores de la normal, son los coeficientes de x, y, z. Así era posible formar el integrando en función de x, y, y z. Tuvimos que decidir cómo deseábamos a calcular la integral doble correspondiente. ¿Cuáles variables decidimos? X, y. Para eso, la z tenía que expresarse en función de x y y. A partir de la ecuación de la superficie, uno despeja 4z. Aquí lo despejábamos en función de x y y. Y así el integrando en función de x y y ya salió como abajo. Como es de x de y, ¿cuál fórmula para el elemento de área? Vamos a usar entre todos lo que yo les dije. Yo les di una lista la clase pasada. Decidimos usar esta, que es una de las más sencillas. Al hacerla, obtuvimos esta expresión. Sustituyendo esa expresión en la fórmula para phi y cancelando, obtuvimos esta, donde ya no habíamos elegido los límites de integración, entonces tuvimos que dibujar lo que es aquí, S1, ese triángulo, y decidimos integrar primero en la dirección Y y luego en la dirección X, y ya obtuvimos esta integral doble. Entonces vamos a ver cómo es esta integral doble.
es la integral desde 0 a 1. Integral desde 0 hasta 2 menos 2x y el integrando es 4 menos 2x menos y. 4 menos 2x menos y. Entonces voy a chequear integral 0,1, integral 0,2 menos 2x, 4 menos 2x menos y de x. Y sale a 8 tercios centímetros cúbicos por segundo. Y como el flujo a través de las otras facetas es 0. Φ1 da 0. Φ2 da 0. Φ3 da 0. Esto es Φ total. El flujo total es 2 tercios centímetros cúbicos por fluido de segundo, donde nada está saliendo de las facetas en los planos coordinados, pero todo está saliendo de el plano inclinado o la faceta inclinada. Lo que era de novedad aquí era la necesidad de encontrar una representación analítica de el plano inclinado, luego la normal al plano inclinado, luego elegir cuál par de variables íbamos a usar para transformar la integral de superficie en una integral doble corriente. Decidimos usar XY y para eso la Z tenía que convertirse en función de X y Y y el elemento de área, ds, también tenía que ser en términos de X y Y. Y finalmente, examinando el dominio de integración en el plano XY, tuvimos que elegir nuestros límites de integración. Obsérvense qué cantidad de trabajo hay que hacer antes de integrar. Eso es algo muy típico en integrales de superficie, de que uno calcula y calcula y calcula, pero uno no ha integrado nada. Solamente uno está acumulando y acumulando los varios ingredientes, ¿ok? Para finalmente producir lo que tenemos abajo, la integral doble corriente, que es la representación final, calculable ya, del flujo. Aquí lo importante es de que uno tiene que proceder sistemáticamente. Uno parte de la definición como integral de superficie aquí
Y poco a poco uno va llenando todos los blancos en la fórmula. ¿Cuál es la f en términos de las variables dadas? ¿Cuál es la n en términos de tales variables? ¿Cuál es el elemento de área en términos de tales variables? Etcétera. ¿Ok? Entonces ya, y ese también ilustra otra cosa, a lo que yo dije al comienzo. Flujo no está restringido a superficies cerradas. ¿Ok? No, no. Aquí calculábamos 4 flujos atravesan 4 superficies, ninguna de las cuales era cerrada. Cada uno era como una sábana abierta. ¿Ok? No encerraba ningún sólido. No era la frontera de ningún sólido. Claro, la unión de las 4 sí, pero cada uno por separado no. No obstante, cada faceta por separada tiene un flujo. ¿Ok? Bueno, ahora, como ya el tiempo está acabándose, solo voy a dar un prólogo para ver el lunes sobre qué es el teorema de la divergencia. Bueno, el teorema de la divergencia nos da una segunda manera para calcular el flujo en el caso en el cual la superficie S sí es cerrada y simple. Repito, el teorema de la divergencia, igual como en el caso de Green y en el caso de Stokes, nos da una segunda manera de calcular, por lo menos en el caso de Stokes, una integral de superficie mientras otra. Y lo que dice es lo siguiente, de que phi es igual. Si S encierra un sólido T, la integral triple sobre el sólido T, del cual S es la frontera de Px más Qy más Rz dv. Y este también se escribe la integral triple sobre el sólido T de lo que se llama la divergencia de F dv. El teorema de la divergencia dice, si la superficie en juego es cerrada y simple y también técnicamente orientable, pero no se preocupe sobre eso ahora. Pero si es una por ejemplo, como una esfera, entonces en tal caso, la integral, una cosa, me da cuenta, en el ejemplo
que dice que todavía está. Recuerda este 1/2 aquí. Hay que estar aquí. Y hay que estar aquí. Y entonces es 4 tercios centímetros cúbicos por segundo. Perdón ese error. Ok. Ahora, es que se me olvidó poner el 1/2 al frente. Y sí, es 4 tercios. Bueno, repito, la integral o el teorema de la divergencia de Gauss, aunque fue descubierto por Green años antes de Gauss. Bueno, no años antes de Gauss, hay que ser un poquito más cuidadoso. Yo mencionaré eso en la próxima clase, pero lo llamaremos el teorema de la divergencia de Gauss. Nos permite una segunda manera para calcular el flujo en el caso particular en el cual la superficie cerrada es cerrada y simple, no tiene autointersecciones, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, solo con ese prólogo, dejamos la clase aquí y en la próxima vamos a ver un chorrón de ejemplos de la divergencia y también de Stokes. Pero vamos a dejar ese para ese entonces. Ahora nos veremos, pues, déjame. Hasta consulta que es a partir de las 9 en la mañana. Ok. Nos veremos en ese entonces. Hasta luego.